Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Coppa. Lo scotta Materazzi, Totti si porta quasi sulla tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, Roma ha written for their the Greek God in Rome. Zaniolo, che la mette Giovanni Hola a todos, tifosi y alorosi, bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio 266 para ser exactos. ¿Cómo podríamos definir este momento? Un momento dulce de la Roma, como diría nuestro amigo Maxi Frigieri, un par de semanas, un poquito más de un par de semanas desde nuestro último episodio. Estamos tratando de hacerlo lo más seguido posible. La verdad que sí lo estamos intentando. Acabo de revisar, nuestro último episodio fue después del triunfo frente al Porto y la clasificación a la siguiente fase. Le hemos ganado al Monza, le ganamos al Como, le ganamos al Athletic Club de Bilbao, le ganamos al Empoli. Como lo decía, venimos en un momento dulce, en un momento después de 6 victorias seguidas en competiciones europeas y en Serie A, 5 en Serie A, 4 visitas de 4 victorias de visitante. Eso no pasaba, como lo escuché en algún podcast en inglés, ¿no? Habían sido creados y habían nacido niños y la Roma no ganaba de visita. Habían pasado más de 9 meses y bueno, ahora tiene 4 seguidas, así que, como lo digo, para redondear el momento dulce, el buen momento que nos hemos en el momento que nos hemos metido en la pelea, estamos, como lo vengo repitiendo en todas las plataformas donde estamos saliendo últimamente, estamos en un lugar en la tabla donde mucha gente del romanismo, menos los pesimistas, no pensaban que íbamos a estar. Y estamos peleando en 2 frentes y hemos alcanzado ese final de temporada del que yo siempre hablo. Vamos a tratar de alcanzar ese final de temporada para ver dónde estamos y hacer ese final push. Bueno, ese final push nos ha encontrado en el mejor de los momentos. Esa es la introducción. Tenemos muchísimas cosas que debatir en este episodio. Está David Coppa con nosotros, el editor y principal de planetaroma.net, que nuestra website ha estado teniendo algunos problemas esta última semana. Estamos tratando de resolverlos lo más pronto posible. Por favor, a todos los que nos escuchan, gracias. Primero que todo, gracias a todos los que nos escribieron porque no está funcionando la website. Ya David lo va a explicar un poco más, pero primero que todo, gracias, porque ahora que estos últimos días que hemos estado sin la website funcionando como debería funcionar, nos han escrito muchísimas personas y nos hemos dado de verdad cuenta del alcance de Planeta Roma y la verdad que todo, no hay nada que decir que de mi forma, ya de mi parte, David lo va a explicar más. Muchísimas gracias a todos los que son fieles seguidores y a los que se siguen sumando que apoyan este proyecto y más que todo nuestros Patreons, ¿no? que son un estandarte y una de la columna vertebral para ayudar a que este proyecto siga creciendo. Si quieren más información sobre Patreon, lo pueden hacer en patreon.com/planetaroma. Encuentran más información de las mecenas que tenemos. Tenemos un episodio lleno de preguntas. Han llegado muchas preguntas dinámicas de diferentes plataformas. Así que tenemos una buena noticia también que la vamos a convertir en el otro segmento, pero no me quiero alargar más en la introducción. Tenemos un episodio larguísimo con David, un episodio lleno de buenas noticias también y de momento dulce del equipo, que siguen siendo las buenas noticias. Así que nada, un episodio con la energía arriba. Vamos a una pausa y regresamos con el episodio 266 de Planeta Roma Podcast. ¿Qué es un Patreon? Un Patreon es una especie de mecenas, una persona
que tiene una suscripción mensual, similar a la suscripción de Spotify, de Netflix, de lo que sea, pero es una suscripción más simbólica porque no llega a tener el valor económico de la suscripción de Netflix, ni de Spotify, ni nada, sino que es una suscripción para apoyar a los que somos desarrolladores de contenido. Como les hemos dicho miles de veces, acá no estamos sacando un centavo, realmente el tema es, o sea, nosotros personalmente no sacamos un centavo, el tema es tener para los gastos de administración de la página web, de administración del servidor. No somos en Sonsi y no somos de Aguara. Correcto, no queremos ganar plata de gratis, lo que queremos es recibir un poquito de impulso, un poquito de alivio en los gastos que implica hacer esto que a nosotros tanto nos gusta hacer y que lo hacemos al fin y al cabo por los que nos están oyendo en este momento. Somos 10 personas, ustedes pueden buscar, ya les vamos a dejar igual junto con el link de este episodio, el link para suscribirse. Hay 2 niveles de aportación, el uno empieza desde $1 al mes, el otro son $3 al mes, valores que se les pueden caer al subir y bajar del bus. Pueden hacerlo con cargo directo a su tarjeta de crédito, es un valor recurrente, se lo cobra cada mes. Si es que en algún punto se arrepienten o lo que sea, también pueden desuscribirse sin ningún problema, y tienen ciertas ventajas como contenido de análisis en medio de los partidos, contenido de análisis post partido, cobertura del equipo femenino, cobertura de las juveniles solo para Patreons, y el acceso a un grupo donde pueden ahí conversar e interactuar directamente con nosotros, personas de toda América, desde México hasta la Patagonia. Y también en el otro lado del charco también hay personas de España, y les esperamos. Davidcito-RC es como lo encuentran en Twitter, bueno, en X. Ya me tengo que acostumbrar a decir X, ya no puedo decir Twitter, mucho tiempo ya. En X, una de las cuentas más recomendadas si te gusta el calcio, editor principal de planetaroma.net, y el que más sufre cuando la website no funciona como debería funcionar. David, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido a un episodio más. ¿Cómo va todo? Un saludo para ti, Sam, un saludo para toda nuestra audiencia a lo largo y ancho de este mundo planeta romanista, como diría nuestro querido Martín Villalba, el que sé que pudiste ver hace algunos días. Eso, hay anécdota, y quiero contar eso. Sí, pudieron encontrarse personalmente, así que le mando un saludo hasta allá, hasta el medio del mundo, a nuestro querido Martín Villalba. Gracias a todos ustedes por estar acá, escuchándonos. Como siempre digo, no ha sido el último año y pico no ha sido bueno, sobre todo a nivel personal, para grabar habitualmente y tenerla como veníamos haciendo los años anteriores, pero bueno, aquí estamos, con más que menos, unos días más, unos días menos, pero aquí estamos siempre grabando nuestro podcast, sufriendo, como dice Sam, por no poder sacar el podcast tan habitualmente como queremos, porque ahora también tenemos un problema con la web, pero bueno, dicen que todos los problemas vienen juntos y que cuando uno, después de la tormenta, viene lo bueno, así que esperemos que vengan más cosas buenas y estamos teniendo cosas buenas también, menos habitualmente, pero las tenemos también, así que nada, encantado de estar acá en este episodio de Planeta Roma 266, un pasito más hacia el 300 en estos largos 6 años de existencia, 6-7 años que lleva nuestro proyecto Planeta Roma, siempre dedicados a analizar a este equipo que a veces nos hace sufrir mucho, pero en estos tiempos nos hace disfrutar y dormir un poco más tranquilo cada fin de semana, por muchos factores, de lo cual vamos a estar hablando a lo largo de este episodio. Y David, antes de meternos de lleno en todo lo que hablabas y todo lo que decías del episodio, del momento dulce y lo que yo decía de las preguntas que llegan, que nos han llegado para este episodio, quiero alargarme un poquito más en lo que decías sobre Martín. Lo pude ver la semana pasada. Qué bueno conocerlo, ¿no? Porque y espero, David, aunque no lo crean, estamos 266 episodios, venimos trabajando juntos. ¿Cuántos años, David? Y no nos conocemos en persona. 6-7 años. No nos conocemos en persona. O sea, poder conocer a Martín, uno de los colaboradores de Planeta Roma en persona, la verdad que fue especial. Conocí a su señora, pasamos una buena tarde juntos en un clima bueno, tomando unos buenos cócteles, digamos, por unos par de horas. Así que la pasamos bonito. Estuvimos en un lugar caribeño, digamos, en el costeño de Colombia. Así que un gran abrazo para él, para su señora, sé que está escuchando.
Y nada, espero poder tenerlo pronto en los micrófonos, porque sé que el romanismo aquí por Latinoamérica extraña a Martín Villalba. Un abrazo grande para él. David, ¿qué más te iba a decir? Momento dulce, como dices tú, pero momento dulce también para Planeta Roma, porque tenemos buenas noticias que llegan desde España con nuestro otro colaborador, el colaborador gráfico de Planeta Roma, Alex Murilla. ¿Qué nos puedes contar sobre Alex, que tiene gran noticia para nosotros? Gráfico y un poco más también un poco la diferencia horaria y las cuestiones laborales de Alex nos han también limitado un poco, pero es uno de los históricos de Planeta Roma y nada, vimos la oportunidad, ya lo habíamos intentado la temporada pasada, no pudimos, esta vez sí lo logramos. Cuando supimos de la eliminatoria Roma Atlético de Bilbao, Alex vive en Bilbao y pensamos claramente en la posibilidad de lograr una acreditación para el partido, estar en la grada de prensa, cubrir allí las acciones del encuentro. Evidentemente, seguramente Alex nos va a dejar material gráfico bueno y también de audio, va a estar en Zona Mixta, probablemente también en mesa de prensa con Claudio Ranieri. Vamos a dar contexto, fuimos acreditados para estar en el partido Athletic de Bilbao-Roma en el nuevo San Mamés este jueves. Exactamente. Este jueves va a estar Alex en la grada de prensa del nuevo San Mamés y hemos sido acreditados, lo cual es un motivo de orgullo para Planeta Roma después de tantos años de trabajo con muchas dificultades. Como decía Sam, uno en cada lugar del mundo, unos entran, otros salen, pero siempre hemos sido un grupo muy pequeño de muchos trabajadores, de padres, de personas que tienen muchos problemas, que hacemos esto como un objetivo social y como lo decía Sam hace un rato, yo por ejemplo sufro mucho y cuando la web no está funcionando porque me he dado cuenta de que las 600, 700 visualizaciones que tenemos diariamente en la web no vienen por las interacciones o por compartir los enlaces en las redes sociales, sino por personas que habitualmente o diariamente muchos nos han escrito en diferentes plataformas, por WhatsApp, por Twitter, por Instagram, por Facebook. Oye, ¿qué pasa con la web? Pienso en uno de los amigos de uno de los grupos WhatsApp donde estoy, que me escribe ahora Hernán, oye, no puedo entrar a la web, ¿qué pasa? Me tiene sufriendo, él llega a su trabajo y cuando se toma el café en su escritorio, lo primero que hace es abrir Planeta Roma y leer todas las noticias diariamente, y sin duda es un motivo de orgullo, habiendo tantos medios, sobre todo algunos históricos que con más de 10, 15 años, plataformas digitales donde se puede leer todas las noticias de primera mano de la Roma, sobre todo de primera mano en el sentido de la anticipación, porque tienen 6 o 7 horas con respecto a donde estamos nosotros, estando en Europa y en Roma, la mayoría tienen la ventaja de poder sacar los artículos de información diariamente, que no es más que, porque alguien nos preguntaba, Sam, cómo surgió la idea de Planeta Roma. Yo creo que quién mejor que tú para explicar cómo surgió la idea y luego cómo fuimos evolucionando a raíz de que tú me conoces. Nos encontramos en Twitter, que para mí va a seguir siendo Twitter porque X es otra cosa. Pero quién mejor que tú, ¿no? Que al final tú eres el creador de Planeta Roma. Hoy tienes menos tiempo porque también tienes más años. No te estoy diciendo viejo, pero tienes más. Con los años vienen las responsabilidades, ¿no? Tienes pares de 2 pequeñas, más trabajo y tal. No es que yo sea más joven, pero algunos años, te llevo algunos añitos, no muchos. Los cuentas con una mano, no creo que con 2 manos, con una mano. No tanto con 1 o 2 manos, pero sí nos llevamos unos añitos de diferencia, pero también vivimos en contextos sociales completamente diferentes, desgraciadamente para mí. Y Sam, que fue el creador de Planeta Roma podcast, porque nació solamente con un podcast, después tuvimos la necesidad, o surgió la necesidad de informar mucho más de Planeta Roma, también fue que fuimos creciendo, fue creciendo la audiencia y tal, y crecimos como proyecto, y un paso importante en el proyecto era crear la web, ¿no? Sí, para mí, y voy a resumirlo un poco, porque si no nos podemos alargar, y creo que nunca hemos hablado de esto, David.
en 266 episodios. Creo que una vez, o sea, así en vivo creo que es la primera, pero sí lo hemos hablado entre nosotros. Sí, bueno, en 266 episodios para hablar de ese tema. Yo estaba envuelto en lo que es las mágicas, ¿no? Uno de los podcasts más, creo que es el más antiguo de la Roma en inglés, que después pronto salió John Solano con Roma Press y después estuvo Chiesa de Totti con... Y bueno, el podcast Chiesa de Totti, no me acuerdo cómo se llama ahora, con chicos Bren y Steve, que los conozco, son buenos chicos. Pero bueno, en esa época no estaba ni de Chiesa de Totti, solamente estaba Roma Press y la Mágicas. Y bueno, los chicos de la Mágicas, por motivos, esos que tú decías, ¿no? Un chico abogado, el otro chico, ¿no? Greg, hijos y todo, vida. Y como que la Mágicas comenzó fuerte, comenzó a episodios semanales y yo era muy fan de ellos y les escribía yo en mis épocas de universidad, terminando, graduando y los escuchaba y me gustó el mundo del podcasting y vi un hueco en lo que es el tema de la Roma en el alcance en hispano, en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, yo envuelto en la Roma y en esa época yo estaba envuelto en la Roma, pero 100%, ¿no? No había el WhatsApp y no había tanto como ahora, pero estaba envuelto en blogs, en el blog de Offside, en el de Chiesa de Totti, que conocí mucha gente por ahí también, en un grupo que sí tenía de Twitter de Roma, con los que estaban los hosts de la Mágica hace muchos años, y decía yo que no me iba a alargar, David. Bueno, al final del caso, vi un hueco en el mundo de la Roma en español. Dijo, acá hay una oportunidad para llevar información, para llevar gente que quiera crear un proyecto y crecerlo, así como ya aprendí lo que hice en la Mágica en el sentido de podcast, quiero comenzar un podcast que traiga información para unir a una comunidad de la Roma que habla español. Eso comenzó por ahí. Empecé a escribir a la gente, muchos me decían sí, no, hablé con mucha gente, no voy a decir que no, sí, algunas personas hablé y dije, tal vez no que mucha química, sino no sé cuánto poder de análisis podíamos hacer. Bueno, te encontré a ti, gracias a Dios, te encontré a Arión, con ustedes dos, me acuerdo que hacíamos un episodio cada uno, después Arión para muy ocupado, estaba viviendo en europea, un contexto social inclusive diferente. No estaba tan disponible como nosotros. Y tú, David, una vez que te conocí, cambió todo, ¿no? Porque fue de un proyecto de podcast que yo estaba en el poder y la digamos, la capacidad de sostener a volverse a una página web que comenzó con... Y inclusive mi idea, ¿te acuerdas al comienzo? Bueno, vamos a hacer una opinión a la semana. Y tú me decías, no, vamos a hacer noticias para hacer. Entonces, David, es un trabajo serio, importante. Y el hambre que tenías, David, yo no lo había visto en ninguna persona. Y mira, 7 años después, estamos seguimos dándole más fuerte que nunca. Bueno, con estos problemas de la página, pero esos son problemas temporales que los vamos a solucionar. Entonces, y por ahí va, ¿no? O sea, encontrarme yo contigo fue, creo que, lo que hizo explotar esto, porque en mi fuerte, que es el lugar técnico, la edición, podcast, el audio, todo lo que tú quieras, y tú en lo tuyo, que es la edición y estar en el día a día, más que todo, yo creo que esa mezcla fue lo que hizo que llegáramos hasta donde estamos. Y yo creo que tú y yo podemos estar de acuerdo. Yo creo que en algunas cosas podemos estar en desacuerdo, pero lo que podemos tú y yo estar más de acuerdo en todo es que no está este proyecto donde quisiéramos que esté. ¿Y por a dónde se viene? Por el tiempo que tú y yo tenemos, ¿no? O que no tenemos. Claro. Sí, ¿Me escuchas, Sam? Sí, te escucho, dale. Ya, no, pensé que siempre con el miedo de que se vaya la conexión. Pero sí, evidentemente de ahí se nació la web y para ya terminar con este tema y empezar a hablar directamente del equipo, porque a veces muchos me preguntan, oye, la web, no sé qué. Nosotros somos mensajeros, siempre quiero aclarar eso. ¿Cómo funciona Planeta Roma y cómo funcionan el resto de las plataformas web dedicadas a la Roma, que tienen una base sólida en la prensa escrita? Todos los artículos, no todos, el 90% de los artículos que salen en todas las plataformas, Forza Roma Info, la Roma 24, Siamo la Roma, Voce Alorosa, y muchos otros, salvo el Romanista, que es que sí tiene
una publicación seriada una vez al mes en impreso, y son un diario, y tienen también su radio diaria, absorbieron la antigua frecuencia de la radio de la Roma oficial, que dejó de desaparecer hace algunos años ya con la llegada de los Franklin, y también la televisión de la Roma. Radio Romanista la absorbió, y todas las demás, incluso Roma Press, que es la que todos conocen en inglés, o la que más el latino se ha acercado por ser un idioma más cercano. Claro. John, o porque la que maneja John, claro. Solano. Exactamente. Además, yo estuve invitado en ese podcast de Roma Press alguna vez. Y me he invitado más veces, por lo mismo de tiempo no he podido estar. Pero bueno. Entonces, todas, incluida Planeta Roma, tenemos una base en la prensa escrita. Todos los artículos que salen en todos los diarios de la prensa escrita, que son muchos, Il Tempo, La República, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, el propio El Romanista, Diario Lego, La Estampa, todos esos diarios que sacan sus noticias en diarios impresos y también ahora en sus versiones web, evidentemente con opciones de pago. Todas esas informaciones después son llevadas a las versiones web, donde ustedes lo leen para que cualquiera, en cualquier lugar del mundo, pueda leerlo. La Roma tiene un andamiaje periodístico alrededor increíble, como pocos equipos en el mundo tienen, grandes y pequeños. Y esto se lleva ahí y es lo que ustedes leen. Claro, cada cual luego pone, si quiere o no, pone el nombre del periodista, la fuente donde lo tomó y tal, le da, afirma más, afirma menos. Nosotros, por respeto y a ustedes que son los que nos leen, a ustedes que son los que nos escuchan, siempre ponemos, como me enseñó mi querido Maxi Figieri, el profe, le digo yo siempre a veces cariñosamente, periodista del diario Le, y también una gran persona. Amigo de la casa, amigo cercano de la casa. Sí, y un gran profesional. Maxi siempre me enseñó a no ser absoluto, y siempre para mantener una profesionalidad y salvar un poco nuestra cuota, no ser absoluto ni dar fe de nada. Por ejemplo, la Roma hoy salió que la Roma sigue a Connie de Winter. Cuando uno hace un titular, vende más. La Roma está a un paso de Connie de Winter, la Roma tiene a Connie de Winter en su agenda. Yo, como Alex, que somos los que más trabajamos en la web, y ahora también a Aristides Pineda, que le mando un abrazo, que está sumándose al proyecto como editor, siempre le he enseñado, sobre todo a Aristides, que está aprendiendo un poco más de mí, y con Alex, ponemos, la Roma estaría siguiendo a Connie de Winter. Connie de Winter se mantendría dentro de la agenda futura de la Roma. Nunca dar fe, porque sobre todo en cosas de mercado estas cosas cambian mucho. Y luego en las otras noticias también damos una perspectiva para no ser absoluto, porque estas cosas cambian mucho y básicamente así funciona. O sea, nosotros cuando tenemos un artículo de opinión, decimos artículo de opinión tal y está escrito por tal. Y el resto, rumor, noticia y tal, para que quede siempre bien claro y salvar nuestra responsabilidad, porque no somos nosotros los que hacemos las noticias, sino somos los mensajeros y se las llevamos a ustedes. ¿Cómo la trasladamos? Es cómo la trasladamos la noticia. Yo creo, mira, yo lo voy a decir de esto, David. Yo sé que yo soy el creador de Planeta Roma y todo lo que tú quieras, pero yo no estoy envuelto en la parte edición, como tú, Alex y Aristides, ¿no? Que saludos le mando a Aristides. No estoy envuelto en esa parte en el día a día, ¿no? Y yo, el feedback, ¿cómo se dice el feedback en español? El feedback, sí, puedes usar el feedback que he escuchado de mucha gente, el retorno de mucha gente de español sobre Planeta Roma es de un proyecto serio que no vende humo, ¿no? Y mucha gente puede decir, pues tú eres el que lo creó, tú estás metido en el equipo. Sí, pero yo no estoy metido en el equipo de edición como mucha gente pensaría. Así que eso es un mérito tuyo y de Alex y del gran Maxi Frigeri y ahora de Aristides, ¿no? Exactamente. Bueno, ya he hecho el paréntesis. Hablamos 20 algo de minutos, David, en este tema. Sí. Yo dije, vamos a hablar unos 5 minutitos sobre eso y nos metemos de lleno y vamos 20 y algo de minutos, David. Bueno, nos explicamos por ahí. No quiero saber, este tema tampoco no es que lo vayamos a hablar siempre. Ya está explicado, quedó grabado, cómo comenzó, cómo estuvo y ya, ¿no? O sea, tampoco es un tema que podemos
repetir siempre. Exactamente. Sí, todos naciendo de una pregunta que nos hacían en Twitter al respecto, y también dentro de la alegría de que Alex va a estar representando por primera vez a Planeta Roma como medio en la grada de prensa de Planeta Roma. No somos un medio oficial dicho y registrado por la Roma, porque para registrar el medio en Roma hay otras exigencias pasos, sí, burocráticas. Claro. Exacto, que estamos tratando de seguir y esperemos lograrlo, pero... Todo es un proceso. Pero bueno, ese es un proceso que esperemos que no se dilate mucho, y por otras por cuestiones de logística, de tiempo, de por donde vivimos cada uno, no hemos podido llevar más allá, pero nunca estamos conformes con lo que es Planeta Roma y siempre queremos más, y esperemos que podamos llegar a más cada día. En eso estamos de acuerdo 100%, sí. Yo. Siempre. Esa pregunta llegaba, esa pregunta que tú decías llegaba de Osiris Isaac Cerda Regeno. Decía, ¿cuál es el origen de Planeta Roma y cómo consiguieron ser medio oficial para la Vuelta versus Athletics? Saludos para Osiris. Y después de esta pausa, David, de esta introducción que hemos hecho, la dinámica de este episodio va a seguir así. Llegaron varias preguntas buenas de nuestros seguidores, de nuestros Patreons y algunas de redes sociales. De nuestros Patreons también, que ahora los vamos a saludar. Algunas de redes sociales que más o menos van a manejar la dirección de este episodio. Así que, David, son el hilo conductor. Son el hilo conductor. Buenas frases sacas de vez en cuando, David. Vamos a una pausa y continuamos con el episodio 266 de Planeta Roma Podcast. Hola a todos, tifosi y alorosi. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Roma Podcast. Pero antes de entrar en materia, déjenme contarles algo que les va a encantar. Estamos súper emocionados de anunciar nuestra alianza con Fanatics, la meca de la ropa y accesorios deportivos. Sí, escucharon bien. Ahora puedes conseguir todo lo que necesitas para mostrar tu pasión por la Roma y al mismo tiempo apoyar a este podcast que tanto sigues. Y ojo, no solo hay cosas de la Roma. Fanatics también tiene mercancía de los grandes equipos europeos y de ligas como la NBA, NFL, NASCAR, NHL, Fórmula 1 y más. Pero vamos, sabemos que tu corazón late por los Giallorossi. Y hacerlo, la verdad que es pan comido. Solo haz clic en el enlace de la descripción de este episodio o entra directamente a nuestro enlace de afiliado. Así que, ¿qué va? Si eres un verdadero hincha de la Roma, entonces no esperes más. Compra ahora y haz que tu amor por nuestro equipo se sienta más fuerte que nunca. Ahora sí, David, vamos a meternos de lleno a la actualidad de nuestro equipo. Como lo decía, 6 triunfos seguidos, 5 triunfos en Serie A seguidos. Te metes a Transfer Market o FBREF o a SofaScore y ves a la Roma en los últimos partidos y ves todo verde. Y tú dices, ¿estoy viendo la Roma o qué equipo estoy viendo? David, estamos en un buen momento, el equipo viene bien. Vamos a meternos de lleno con algunas preguntas y vamos a comenzar obviamente con las preguntas de nuestros Patreons. Gracias a todos nuestros Patreons, como lo dije, son la columna vertebral de este proyecto, y si quieren, a los que se quieren sumar a nuestro proyecto y averiguar qué más tenemos en Planeta Roma, patreon.com/Planeta Roma es como lo pueden encontrar y pueden apoyar este proyecto, ¿no? Que es más que todo para mantener los hostings, los pagos de la website, del podcast, del otro website, todas esas cosas que son burocráticas, ¿no? Pero bueno, ese tema ya estuvo en el segmento anterior, David. Vamos con la primera pregunta, que es de nuestro querido Julián. Que es una pregunta interesante, David. Es una pregunta interesante que abre para debatir cómo afrontar el último final, el final push, el último empuje de la temporada, que son con rivales más fuertes. Y aquí viene la pregunta de Julián. ¿Vivimos en una burbuja motivado por los rivales de bajo perfil a los que nos hemos enfrentado? ¿O realmente esta Roma está para competir con Nápoles, Inter, Juve? El calendario final de la Roma es terrorífico. Saludos para Julián. ¿Tú cómo la ves, David? Primero voy a dejar tú que te explayes. ¿Estamos emocionándonos mucho por los rivales
o que venimos teniendo en Serie A, o esta Roma está para apuntar a cosas importantes y para hacer este final push de temporada? ¿Por qué? Para agregarle la pregunta de Julián, porque ya venimos en buen momento. ¿Cuán difícil va a ser mantener este buen momento, David? Mira, vamos a empezar con los hechos, con los factos, esa palabrita que no te gusta a ti, pero los hechos, la realidad. Hay cosas que son innegables, y la Roma está en un buen momento. Yo creo que la Roma está en un buen momento, es innegable, y más allá de todo ese buen momento, es un buen momento sin importar el rival que tenga enfrente. La Roma estuvo casi un año, un embarazo, y poco más, 10 meses estuvo la Roma sin ganar fuera de casa. Y antes de esos 9 meses, con José Mourinho, tampoco se había ganado mucho fuera de casa. Si la memoria no me traiciona, en los últimos tiempos con José Mourinho, fueron 2-3 victorias fuera de casa a lo sumo. Aquella frase famosa en un partido, creo que fue que íbamos a jugar con el Torino de Juric, casualmente, en las últimas etapas de Juric en el Torino, que era el panetone, el dulce de la nona, que hay un grupo que le cuesta jugar fuera de casa porque están más acostumbrados a estar en casa, ahí acocolados, apapachados, y es mucho tiempo. Y desde que yo empecé a ver la Roma, yo me recuerdo cuando yo empecé a ver la Roma, incluso pasaba con la Roma de Di Francesco, yo tenía un amigo italiano que fue de los que más me inculcó seguir la Roma y me enseñaba cosas y tal. Máximo, que hace mucho tiempo no lo veo, se volvió a Roma hace unos años. Me decía que la Roma siempre sufría fuera de casa, y es cierto, la Roma ha sido un equipo que históricamente le ha costado ganar partidos fuera de casa, y ahora llevamos 4 victorias seguidas fuera de casa: Udinese, Venecia, Parma y Empoli, que son rivales de la baja, sí, rivales que toda la vida hemos enfrentado a la baja y que toda la vida hemos pasado trabajo para ganar. Si yo te decía eso en enero, David, en enero, la Roma entre febrero y marzo va a ganar 4 partidos de visita. No, yo nunca lo pensé. Yo pensé, después de aquella derrota en el Bentegodi contra el Hellas Verona, con Juric todavía, yo temía el descenso. Y cuando llegó Ranieri, y ni en mi mejor de mis pensamientos pensé que íbamos a estar en marzo, donde estamos en la tabla. Yo creo que fue una semana que hablamos fuerte. Mucho el romanismo habló fuerte de eso. Yo nunca estuve, yo era ¿cuándo fue eso? Octubre, ¿no? Sí, noviembre creo, porque déjame ver la fecha exacta. 24 de noviembre, o sea, 24 de noviembre es el primer partido oficial de Claudio Ranieri. No, pero estamos hablando de ese partido que perdimos con Juric, que tú dices. ¿Cuándo fue? Eso fue el 3 de octubre. 3 de noviembre. 3 de noviembre. No sé. 3 de noviembre fue unos días antes de mi cumpleaños, fue 3-2. Perdimos de visita en el Bentegodi con Juric todavía. 3 de noviembre, después empatamos con Unión San Gilois. Perdimos el último partido con Juric. Era muy Halloween, muy noviembre, comienzo de noviembre para sentirse en descenso, ¿me entiendes? Muy finales de octubre, muy comienzos de noviembre para tener el descenso. El de Halloween fue la horrible derrota contra la Fiorentina 5-1. Fue el 27 de octubre, fue aquella derrota del 5-1. Claro, veníamos de esa derrota, le ganamos al Torino 1-0 y después perdimos ese 3-2 en el Bentegodi, ¿no? Exacto, empatamos después con el Unión San Gilois en casa por Europa League, y después perdimos finalmente contra el Bologna en casa, que fue el partido que definitivamente sacó a Iván Juric del banquillo de la Roma, y en esa fecha FIFA era muy finales de octubre, muy noviembre para mí preocuparme del descenso, pero sí sé que el romanismo lo habló. Y ahora tú estás diciendo que tú también te preocupas. Yo lo sentí, o sea, yo lo sentí. O sea, yo después de esa derrota dije, si sigue Juric, que siguió Juric por una semana más, dije, ¿a dónde vamos a parar? Y luego empatamos con Unión San Gilois, perdimos con el Bologna. Yo dije, estamos muy mal. Luego llega Ranieri, te da la paz, la calma, el sosiego que te entrega una gente como Claudio Ranieri, pero nunca pensamos que íbamos a estar en marzo, donde estamos peleando por lo que estamos. No lo pensamos. De que se iban a abrir un abanico de ciertas posibilidades tan grandes en marzo, no lo pensamos. Claro, los meses finales, como decía en la pregunta Julián,
son durísimos, porque lo que se le viene a la Roma por delante en cuanto a calendario es muy duro. Ya tenemos el próximo jueves el partido contra el Atlético, que vamos a estar hablando de él. Pero David, ¿qué hablábamos hace semanas? Antes de que sigas, ¿qué hablábamos antes de semanas? Tenemos que, ahora que se viene este periodo de partidos de rivales asequibles, hay que sacar los puntos. Bueno, los sacamos, ¿no? Y ahora, ¿cómo enfocamos a estos finales? Exacto. Cosa que no pasó, por ejemplo, en el último final de temporada de 2023, entre la final de casi nunca pasaba. De Europa League, que con Mourinho, que teníamos un calendario en un mes muy bueno para aprovechar y después un poco más complicado que no se aprovechó. Pasó con Daniele De Rossi, que tampoco se aprovechó, y pasó con Paulo Fonseca y no se aprovechó, y pasó con Rudy García y no se aprovechó, y pasó con Di Francesco y no se aprovechó. Para remontarse y un calendario que tampoco era tan bueno ni nada, hay que volver quizás a Spalletti en esa segunda parte, en ese Spalletti cuando retoma de Rudy García, ese Spalletti 2.0, que hace una segunda parte de temporada muy buena, perdiendo solamente el primer partido, el segundo cuando llega, que creo que fue contra la Juventus 1-0, y con Ranieri, una segunda parte de un entrenador que había entrado también a asumir, en este caso, un poco antes había entrado Ranieri cuando asume de Spalletti, y hace una segunda parte de temporada increíble que rozamos el Scudetto, pero la Roma ha tenido oportunidades miles que nunca ha aprovechado, ahora las está aprovechando. Ahora, como le decía nuestro querido Martín Villalba, nuestro grupo de Patreon hace un rato, hay que ver si podemos traspolar esto a los rivales fuertes. Se viene una Juventus que no es tan fuerte como el nombre, porque en el campo no está siendo la Juventus que se esperaba. Hay un derbi, hay un partido contra un Inter el 27 de abril, que esperemos que de aquí a allá el campeonato esté un poco más decidido, porque está muy cerrada la lucha por el Scudetto todavía. Tenemos ya en mayo una Fiorentina en casa, tenemos que visitar al Atalanta en Bérgamo, tenemos al Milan, que está muy mal, pero ya a finales de campeonato en el Olímpico, para cerrar el año se cierra el Olímpico recibiendo al Milan, y después el Torino en la última fecha de campeonato, un Torino que en este momento está muy bien, hay que ver dentro de 2 meses cómo está, pero sin duda vienen varios partidos difíciles para cerrar abril y mayo. Pero no se puede negar que la Roma en este momento está en un buen momento. Contra rivales de la baja, sí. Pero cuando Ranieri llegó, no enfrentamos a rivales de la baja, porque Ranieri llega el 24 de noviembre y empieza enfrentando al Napoli, que era super líder en ese momento. Y al Atalanta, claro. Y al Tottenham y al Atalanta. Y creo que él lo dijo, David. Él no dijo, después de ese 2-2 contra el Tottenham, yo me di cuenta que tengo equipo, solo que hay que pulirlo. Básicamente dijo eso, no me acuerdo sus palabras exactas. Exacto, perdimos en casa después del Tottenham contra el Atalanta, un partido que se pudo haber al menos no perdido. Que tú y yo lo hablamos, estaba en el presupuesto perderlos. Y después se le iba, después de eso se le iba recién a juzgar. Y mira cómo terminó siendo, ¿no? Yo me acuerdo que tú hablamos eso acá. Exactamente. Exacto. Ganamos contra el Lecce, ganamos contra el Braga en casa, perdimos contra el Como en visita, en ese momento negro donde no se ganaba de visita, ahondando más en esa herida de ganar de no de visita. Y luego de ahí viene el boom de la Roma. Victoria con la Sampdoria en Copa, victoria por goleada contra el Parma en el Olímpico, empate contra un Milan que le sacamos al entrenador, ya venía mal el Milan en Liga, le empatamos a domicilio al Milan en San Siro con Fonseca, ganamos el derby, empatamos al Bologna italiano, en el que Dallara, es mucho mejor Bologna que el del Thiago Motta, que es mucho mejor Bologna que el de Motta, con mucho peor equipo probablemente, porque le sacaron figuras importantes al Bologna. Le ganamos al Genoa, perdimos con el Acera de visita, un partido que también se pudo haber ganado, pero se perdió. Empezamos a ganar de visita entonces con la visita al Udinese, le ganamos al Frankfurt en casa, que era un rival menor, le empatamos al Napoli en casa, en un final, en un partido tremendo, le perdimos desgraciadamente con el Milan en ese partido de Copa Italia, que me duele viendo el presente del Milan, lo que ha sufrido el Milan, y viendo el partido en sí, porque se pudo ganar. Le ganamos al Venecia de visita, superamos una bestia negra, a pesar de que está en unas horas bajas importantes, que al Porto, en una eliminatoria que no habíamos superado nunca al Porto, con una eliminatoria europea, superamos al Porto.
con juego de sustancia, con categoría, están en horas bajas, repito, pero sí lo superamos, le ganamos al Monza, ganamos al Athletic de Bilbao, que es el cuarto lugar de la liga española, un Bilbao que es un equipo de los que más yo respeto en el panorama futbolístico europeo, por su filosofía, por su juego y porque lo que hacen es de muchísimo mérito, y es un equipo que siempre compite bien y además esta temporada está haciendo muy bien, con el valor con el valor extra de que una de sus mayores figuras, que es Nico Williams, no está en su mejor momento. Porque si Nico Williams hubiera tenido una temporada buena, probablemente el Atlético de Bilbao estaría mejor y sería un rival aún más complicado de lo que ya es, y además tiene una baja importante como la de Ollán Sanset. Este ha sido un poco el resumen de lo que ha enfrentado Ranieri, pero y en el último partido frente al Empoli, en el último partido de David, en el último partido frente al Empoli ganamos 1-0, pero fácil pudo haber sido 3-4-0. Yo me acuerdo un cabezazo al final, pero yo creo que nunca el resultado del partido estuvo. Pero es el clásico partido. Es el clásico partido que perdió la Roma de Daniele De Rossi el final de temporada pasada en el Castellani también, que selló la permanencia del Empoli, en un partido horrible que no se le dio valor por parte del grupo. Uh-huh. Y que ya ahondaba también en una crisis de resultados en ese momento que estaba teniendo la Roma de Daniele De Rossi. Este último partido también en un contexto diferente. El equipo en este partido podríamos haberlo ganado, pero mucho más, este partido se pudo haber ganado pero yo no creo que ni siquiera estuvo en riesgo. Sé que Ranieri dijo pero un par de jugadas del Empoli, que con un par de jugadas del Empoli te caía el gol. Bueno, en otra antes época te caía de la el Roma, gol. Bueno, eso es verdad. Eso es indiscutible, sí. Y entonces tú dices, bueno, el buen momento es innegable contra rivales de la baja, de la media, de la alta, porque ya Ranieri ha enfrentado, no a todos los rivales de la alta, pero sí enfrentó 2 veces al Napoli, enfrentó un Bologna que ahora además no compite por Europa porque quedó eliminada, a la Lazio, que era la Super Lazio, nos sacaba 15 puntos en aquel momento, estaban peleando por arriba, que si tal y más cual, que si y le hemos recortado 15 puntos a la Lazio, que empató el lunes contra los hermanos friulanos del Udinese en el Olímpico. Y nos encontramos con ellos en casi un mes, un poquito más de un mes, así que en abril 13. Yo decía en Twitter un post que compartía de Planeta Roma que si me preguntaban cuál era el equipo revelación, se habla mucho del cómo, de ese Fábregas y tal, porque tiene mucho caché, Fábregas y tal, desde el respeto, pero si me preguntan un equipo revelación hoy de la Serie A, yo digo que el Udinese es Runjaic, porque a entrenar el Udinese es difícil, porque vienen de temporadas malísimas y porque luego es contracultural que un técnico alemán entrene la Serie A. Y ahí está Runjaic con 40 puntos la Udinese en marzo. Están salvados, no fue el Udinese hace unas temporadas que tuvo 2 o 3 meses buenos, 4 o 5 partidos buenos, que ganó y después se metió 6 meses empatando. Es un equipo que juega, que la Roma también le ganó con Ranieri, 2-1 allá en el Dacia Arena, no sé ni cómo se llama allá el estadio de Friuli. Es un partido que tuvimos suerte, por ejemplo, ese es un partido que tuvimos bastante suerte, que fueron con los 2 penales, donde no fue un buen partido sustancial de la Roma a nivel de juego, que sí ha tenido otro, pero yo creo que ha sido un calendario complicado, ha sido difícil de los rivales, unos de más caché, otros de menos caché, pero yo creo que el buen momento es real. Ahora habrá que ver si a partir del jueves, a partir del próximo domingo contra Cagliari en el Olímpico, después visitando el Vía del Mare contra Lecce, que nunca es fácil, la Roma puede seguir dando continuidad a estos resultados y traspolarlos a un mes de abril y a un mes de mayo, que son difíciles. Y luego, si seguimos avanzando en Europa League, va a ser aún más difícil. Va a ser aún más difícil porque seguiremos teniendo al menos 2 empeños más entre semanas. Nuestro rival, digamos, si avanzamos en Europa League, ya estoy hablando un poquito de hipotético, es el ganador de Fenerbahce Rangers, ¿correcto? Sí, y creo que ese primer partido lo ganó el Rangers. En Turquía lo ganó el Rangers por 3-1. Por 3-1 lo ganó en Turquía. Falta cerrar el partido en Escocia, donde lo tiene complicado Mourinho. En Escocia, sí, porque el estadio del Rangers es un estadio complicado, la atmósfera
en Ibrox, una de las catedrales mundiales del fútbol, Ibrox. Ahí van a encontrarse un ambiente complicado. Si es famoso el infierno turco, sin dudas Ibrox no se queda atrás en esos estadios en cuanto a ambiente futbolístico se habla, y sin duda va a ser muy difícil. Luego enfrentaremos a uno entre el Fenerbahce y el Rangers, y luego por la otra llave hay equipos como la Real Sociedad, el Manchester United. La Roma tiene un camino hasta la final, si es que llegara, bastante complicado, como lo han sido, como fue la eliminatoria los últimos años en competiciones europeas. Pero a mí dame a Rangers que Mourinho. No, siempre, toda la vida. Pues, hombre, yo contra Mourinho, primero por el condimento del partido, el contexto del partido. No de que todo lo que necesitamos ese vivido. condimento, no lo necesitamos. Exacto, ese solamente el condimento y el folclore que va a traer. Innecesario. Luego, que José Mourinho es una bestia en partido de eliminatoria directa. No le está yendo bien con el Fenerbahce, no están se en lleva su mejor toda la momento presión, y tal, pero... se lleva todo el mundo habla de Mourinho y viene el Fenerbahce y te vacuna. No necesitamos eso. Exacto, te remonta perfectamente en Ibrox, y después va a ser la épica más todavía enfrentando a la Roma, así que yo eso lo evitaría. Luego está Real Sociedad, que ya lo enfrentamos la temporada antes pasada. Está el United, que también está en hora baja, pero no deja de ser el United y Old Trafford. En fin, yo creo que el camino es difícil, y esto si avanzamos, logrando, esperando lo que pase en el nuevo San Mamés, sin duda le va a poner un punto extra de dificultad al final del calendario, porque mínimo tendrás 2 partidos más entre semanas después de una fecha FIFA. No recuerdo cuándo eran las fechas de los partidos de la siguiente fase, pero van a caer entre partidos complicados viendo el calendario de la Roma. Abril 10 y abril 17 los de regreso. Los de ida abril 10 y los de regreso de la siguiente 17. Fase. Sí, lo de cuarto de final. Abril 10 y abril 17. Exacto, entonces caería entre el abril 10 y abril 17, caería entre el Juventus Roma y caería después del derbi que jugaremos de visitante, y con antes de la visita del Hellas Verona. O sea, sería Juventus, Europa, Lazio, Europa, Hellas. ¡Wow! Exacto. ¡Wow! Un sector viniendo de una fecha FIFA con 5 partidos en 15 días, tremendo. Y después de ese partido contra el Hellas Verona, toca Inter la siguiente semana en San Siro. O sea, pondría un punto extra de dificultad a ese final de calendario de abril-mayo. Por lo tanto, habrá que esperar. Pero yo sí creo que la Roma... Sí, perdón, termina. No, pero yo sí creo, ya para cerrar y responder finalmente la pregunta de Julián y la de muchos, porque se ha debatido mucho, nos han preguntado mucho. Yo creo que el buen momento está. Más allá de los rivales. Nos toma preparados este final de temporada, porque uno puede analizar y decir, bueno, yo creo que es de la mejor manera. Sí, porque, es una buena pregunta. ¿Por qué, David? Pero yo te digo mi punto. ¿Por qué? Porque miren este último partido. Hubieron rotaciones y no se sintió. Dirás, el rival es menor y todo. Pero en mi opinión, aparte de un par de cabezazos al final del partido, esas que tú dices, el partido en sí, en el manejo del partido, yo creo que nunca estuvo en discusión quién lo dominó todo el partido. Ya debimos terminar por más goles con el equipo rotando. Yo creo que eso es una buena pista o una buena seña de que nos toma preparados, ¿no? Sí, yo creo hay que verlo primero, sí, y segundo por la parte del hincha. ¿Qué esperarnos y cómo asumir este final de temporada? Yo, partiendo desde la opinión y desde la visión del hincha... Con cautela, porque mantener este ritmo va a ser muy difícil. O sea, con cautela. Es casi imposible mantener este ritmo prácticamente, porque la Roma... O sea, estaríamos hablando de números súper históricos que la Roma nunca ha hecho. Si ya son casi históricos ahora. Exacto. Habría que igualar esa segunda mitad de temporada de Ranieri, que casi rozamos el Scudetto contra el Inter de José Mourinho, que fue del triplete, pero en este momento que en el 2004, la Roma tiene la racha activa. Creo que también tuvimos una buena partida, el 2005-2006.
Sí, y también con Spalletti y la segunda parte con Rudy, asume, ¿no? con Rudy los primeros 10 parte. partidos, los primeros 10 partidos con Rudy también. O sea, Exacto. hemos tenido rachitas, pero no son tan comunes. Exacto. Pero en un final de temporada así cerrar importante, yo recuerdo ese de Spalletti, hacía memoria, y ese de Ranieri. Por ejemplo, la Roma en este momento tiene la racha activa más larga de un equipo de Serie A, entre los equipos de Serie A sin perder, 11 partidos. 11 la Roma, 6 Atalanta y 6 Udinese. Y la otra 5 la Juventus. Pero bueno, la Juventus se quedó en 5 porque perdió esta jornada. Luego, además de esto, la de este domingo ante Empoli. Claro, la última derrota en Serie A fue frente al Como, claro. Exacto, la de este domingo ante Empoli es la quinta victoria consecutiva de la Roma en Serie A, algo que no ocurría desde hacía 8 años, 2017, cuando Di Francesco todavía estaba en el banquillo. O sea, estamos hablando de números prácticamente históricos, anecdóticos, porque las 4 victorias consecutivas, que no tengo el dato, pero hace rato que la Roma no lograba 4 victorias consecutivas de visitantes. Por lo tanto, son números importantes y va a ser bastante difícil mantener este ritmo. Pero, ¿cómo asumirlo? Yo en este momento estoy satisfecho de la Roma, desde el punto de vista del hincha y desde el punto de vista de cómo había empezado la temporada. Luego, ahora, ¿podemos ser exigentes un poco más con este equipo? Yo creo que un poco sí. Visto que estamos en un buen momento y ahora tenemos que empezar a exigirle ciertas cosas al equipo. Ranieri lo hace, le aprieta las clavijas a cada uno con mensajes subliminales, con una risita, con esa cara de viejito bonachón, del abuelo que te pasa la mano, pero que te da ese pellizco. Y que siempre se puede esperar un poquito más, ¿no?, de este equipo, visto el momento en que está, visto lo que ha logrado, como tú decías, Claudio Ranieri, de darle profundidad al equipo, de hacer rotaciones coherentes, de que todos no lleguen fundidos, de que por una razón u otra no todos van a llegar fundidos, porque ha habido que darle descanso a jugadores X, como Pellegrini, que no ha estado en un buen momento y no es titular hoy, como Cristante, que pasó 2 meses lesionado y hoy no es titular tampoco, porque el titular es Paredes y lo alterna con Paredes. Koné, cuando ha estado mal, Ranieri vio que había necesidad de sentarlo, lo sentó. Cuando entiende que hay que defender más, se pone a Shelly y no pone a Alexis Salemaker. Cuando vio que Hummels no estaba bien, lo ha sacado y ha acomodado la defensa. Luego hay gente intocable, como indica Angeliño, que son los Ironman de este equipo. Sí, pero también hay que hablar de, tú decías, individualidades que han mejorado el nivel. Tú hablabas, un nombre que tú decías me hace bulla, que es Celik, ¿no? Ha mejorado muchísimo, ¿no? Ha mejorado muchísimo estos últimos partidos. Ha mejorado Celik, pero ha mejorado Celik, pero ha mejorado el equipo. Claro. Pero, yo soy un estimador de las causas perdidas, un amante de las causas perdidas con Chomurov. El último gol de Chomurov contra el Bilbao se me llenó más el buzón de mensajes que el día de mi cumpleaños. Me escribieron todos, incluso nuestro querido Irving Sainz, nuestro primer Patreon, que en este momento no está siendo Patreon de la Roma, me dijo que iba a retornar, pero me escribió, siempre tenía estas bromas con él, pero siempre ha apoyado a Chomu, porque hay que saber cómo utilizar los jugadores, hay que saber cuándo utilizarlos, hay que saber cómo darle el empaque a ese equipo. Y Celik llegó a la Roma de la mano de José Mourinho siendo lateral derecho para jugar en una línea de carrileros. Él sobrevivió. Por ejemplo, otro que llegó en una situación parecida fue Matías Viña y no sobrevivió, porque venía a jugar de una línea de 4, en Brasil además, llegó, no se adaptó, y ya sabemos toda la historia de Matías Viñas con la Roma, pero Celik lo adaptaron a jugar una posición y además el juego fluía de cierta manera que llevaba a hacer cosas a Celik que no eran sus dotes, ni tenía por qué hacerlas. Hoy la Roma claro, en algún momento esa posición lo obligaba a desmarcar hasta la línea final y sacar el centro, y eso no es Celik, ¿no? Eso no es Celik. Exacto. Incluso se le dio por alguna vez se le dio la responsabilidad con el propio Daniele De Rossi de llevar el juego por la derecha, que no es lo suyo, el juego ofensivo no es lo suyo, y por lo tanto ahora se ve mejor porque está haciendo cosas más
acordes a sus características y sus herramientas. Es un jugador que es muy rápido en la cobertura, es un jugador que es muy bueno en los duelos, es un jugador que es muy aplicado en fase defensiva y que ofensivamente no es malo si no se lo exiges. Porque ya habíamos visto alguno que otro partido de Shelley, no sé, recuerdo contra el Brighton, recuerdo contra el Milan, así que ofensivamente tú decías, wow, que ha hecho Shelley, corrió un control, tiró un caño, se mandó a correr y después tiró un centro, y ahora vemos esto más porque no se le exige. Ranieri no se lo exige. Si lo haces está perfecto, pero hay otras personas, como han estado Matías Soulé en algún momento por delante en esa línea de carrilero, como ha estado Alexis Alemarque, como ha estado Range, que tiene mejores características técnicas para hacer estas cosas, y no se le exige a Shelic. Si Shelic lo hace, es un plus. Y eso hace que el jugador mejore a la vista de todos y también para el funcionamiento y optimización del equipo. Y así con varios jugadores dentro del equipo que se han venido retomando ese brillo que tienen el propio Shomurodov, Kertomurov. Además de todo, está fallando goles, yo creo que también por ciertas condiciones mentales, pero lo falla todo el equipo, porque el equipo, yo creo que vamos a hablar un poquito de esto, que es lo que más me preocupa para el partido contra el Bilbao y de cara al final de la temporada, pero falla goles, pero es un jugador de equipo, es un jugador que hace buenos apoyos, que gana duelos, que va por arriba, contra el Bilbao. ¿Tú lo ves trotar a Shomurodov? No lo ves trotar, cada pelota es la última pelota, la va a luchar con ¿cómo se dice en español? Sprint, piques, ¿no? Esos piques, todos sus, ¿cómo se dice sprint en español? Todas sus carreras son fuertes, no trota exacto. Mucho. Es un jugador que le mete todo, y eso también es notable para mencionarlo, ¿no? Exacto. También saber entender quién es un titular, quién no es un titular, quién no mejora, quién empeora. Por ejemplo, el Shaarawy yo creo que es junto a Pellegrini, los peores bajo la gestión de Ranieri. Y no por culpa de Ranieri, sino porque jugadores que no están bien y simplemente Ranieri lo ha entendido y no lo ha forzado. Quizás un poco más con Pellegrini porque es el capitán, es el romano, el romanista, bla, 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 tal y más cual. Y le ha dado un poco más de oportunidades, pero cuando tiene que sacarlo al minuto 45 porque entiende que no le está dando, lo saca. Y, por ejemplo, contra Empoli hizo un buen partido. Entonces, yo creo que es el entender, la sapiencia. Yo creo que en estos tiempos ver la coherencia en la que vive Claudio Ranieri es alabable, porque la coherencia hoy falta en todos los aspectos de la vida y Ranieri es un tipo coherente, es un tipo, como lo decíamos en aquel episodio de podcast que hicimos hace unos días, Dilidón, creo que fue el episodio, que es Tinkerbell, como le decían a él en la Premier de toda la vida, y es el tipo que con la campanita ahí va y te va, el equilibrador, el tipo que todo lo pone en su balanza, ahí con las cosas normales. Es un equipo que no es muy fluido técnicamente, tácticamente, ni que hace muchos movimientos sin fluidos, hacer nada espectacular, te lo pone todo en su lugar. Exactamente, y la Roma necesitaba eso, cada cosa en su lugar y cada cosa y un lugar para cada cosa. Y yo creo que esto se ha cumplido en una Roma que vivía de un largo periodo, primero con Mourinho, que fue aquella tensión del final por un contexto también dado fuera del equipo, de lo que pasó, de las presiones, de las exigencias, de la frustración de Budapest. Pasó. Luego viene Ranieri y metió una revolución técnico-táctica a la tremenda, le exigió. Recuerdo que él le decía que le pedía mucho a los jugadores que corrieran esto o lo otro. Después se dio otra situación con contexto de equipo, de directiva y tal, que también trastocaran los planes. Había habido un envión tan fuerte de emociones y de, como dice Claudio Ranieri, que a mí me gusta mucho esa frase, gasto nervioso, porque yo lo notábamos. Yo me recuerdo que el propio Irving, que lo vuelvo a mencionar en este episodio, como muchos otros de nuestros colaboradores menos habituales, Filippo Sassetti desde España, me decía, he dejado de ver la Roma porque te consumía lo que estábamos viviendo a nivel nervioso, te consumía porque era insoportable realmente. Y si esto, uno desde la distancia, desde el sofá de casa, comiéndose unas palomitas y tomándose una cerveza, lo sufría, el jugador también lo sufre, y es un ser humano, cobra millones y tal, y después se va a su casa, como dice aquel meme gracioso, en un country, se tiran a las mejores minas, usan los mejores zapatos y se van a hoteles y tal, pero a nivel nervioso también el ambiente laboral que se estaba laborando en la Roma era complicado por muchas cuestiones. Y todo esto estaba sobre el equipo, y poco a poco Claudio Ranieri lo ha ido eliminando, y eso se agradece. Sí. No, bueno, ha llegado. ¿Quién más? ¿Qué mejores manos para llegar en este momento? Ya segunda vez que viene.
y que en los tiempos recientes y viene y nos ayuda y nos saca de un problema. Y antes de seguir, para ya terminar con esto que había mencionado a Chomu y tal, nuestro querido Rogelio, otro de nuestros Patreons, nos preguntaba sobre Chomu, que si le estaba ganando la batalla a Dopic, y que si, y respondiendo a todo esto, ¿no? Déjame formular la pregunta bien, David, porque, bueno, a ver. Dale. ¿Shomurodov le está ganando la batalla a Dopic o simplemente es la combinación del cansancio y rotaciones y el buen momento de Luzbeko? Respondiendo lo anterior, antes que sigas, la verdadera pregunta sería: ¿quién debería ser el 9 para los partidos donde nos jugamos el todo por el todo? Saludos para Rogelio, uno de nuestros Patreons. Desde el final, yo creo que Dovic debe seguir siendo el titular de la Roma. Yo también. Lo bueno en la primera parte es que Chomu está haciendo una alternativa válida, que yo creo que ya la era en su momento. Que se va a necesitar con la cantidad de partidos que tenemos. Exacto, yo recuerdo el primer año que una de las cosas... Su primer año en la Roma, yo creo que una de las cosas que lo dije aquí en esta época y le recriminé a Mourinho, al que le estimo muchísimo, era que sobrecargó mucho a Tammy Abraham, porque hay cosas de Dovi que falla goles, lo hemos visto, y Ranieri lo dice, lo tira un poco a broma y lo gestiona de otra manera. A Mourinho lo ponía un poco más furioso porque es un ganador nato y un tipo que tiene un hambre increíble por ganar y por se sobreexige. Y esto un poco lo llevaba a prescindir de Chomu, pero llevó a sobrecargar a Tammy, que en el primer año juega 53 de 55 partidos. Tammy ahora en 2 temporadas pasó los 100 partidos con la Roma, lo que terminó con aquella lesión de ligamento, y nunca hemos visto al Tammy de la primera temporada otra vez. Por lo tanto, yo creo que sí es necesario poder contar con Chomu y que se le dé la confianza, que se lo utilice y tal. Incluso digo más, lo he dicho otras veces en otras plataformas donde he estado, en el grupo de Patreon, en Twitter y tal, ¿por qué la Roma tiene que limitarse a tener solamente 2 delanteros? La Roma, los equipos importantes y los equipos de peso que compiten, tienen 3 delanteros. No sé si uno más joven, uno más veterano incluso que Arten y que Chomu, porque ahí está el Inter que compite por ganar el título, compite por Champions, tiene a Arnautovic, a Lautaro, a Turán, incluso Joaquín Correa ha jugado en la punta. Sí, pero Arnautovic sabe su rol en el equipo, ¿no? Claro que cuando entra... Claro, que lo busque, para eso está Isofli, que busquen un delantero o uno joven que sepa que tiene que aprender de estos dos y que está por detrás de estos dos y tenga el hambre de ganarle el puesto a estos dos, o un experimentado que con un sueldo a la baja que venga a complementar a estos dos y tener alternativas de 3 delanteros. Yo creo que ese debería ser el objetivo de la dirección deportiva. Claro, ahora no podemos hablar de objetivos de dirección deportiva porque no sabemos quién será el entrenador de la próxima temporada. Pero yo creo que debería ser así un equipo top, que tiene 3 delanteros, ¿no? Tener 3 delanteros mínimo. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. No me había puesto a pensar sobre eso y no muchos equipos lo hacen, ¿no? Pero los top sí los tienen, obviamente. Sí. Hay otros que tienen otros recursos, como el Real Madrid, que a veces no tienen ni un delantero. Me acuerdo cuando se fue Benzema, que trajeron a José Lu, no tenían a nadie más, jugaban con falso 9 y tal, pero tienes 3-4 extremos que son clase mundial y con un regate y un disparo a puerta te ganan el partido, y luego tienes mediocampistas con goles. Fede Valverde, tenían a Toni Kroos en aquel momento cuando se fue Benzema, Luka Modric, después agregas a Camavinga, Tuchemi, el otro Brahim y tal, y tienes un compendio tremendo. Pero la Roma tiene un problema de gol, más allá de lo que puedan hacer Arten o Chomu. Y Dybala, claramente, que es el otro puntal ofensivo. Por suerte, Mati Soulé, que es uno de los llamados a hacer goles, está haciendo goles últimamente, lo que es bueno. Otro de los que ha recuperado es Ranieri, porque se hablaba de venta, de que porque era un dinero mal gastado, de esto, de lo otro. Tú dices, bueno, es un dinero mal gastado. Me acuerdo que los hinchas de la Juve se burlaban de la Roma porque fichamos a Dybala, Paredes y Soulé, que eran 3 descartes de la Juve, y tú miras que después la Juve tiene a Kounmines, Blažević y Dulan Luis, que se gastaron no sé cuántos millones entre los 3, y ves el presente de la Juve y tú dices, bueno, ¿de qué están hablando? Porque tú ves a Paredes jugar, ves a Dybala jugar y ves a Mateo Soulé jugar, y son la noche y el día. Claro, está en un momento particular, pero una comparación de esta de discusión de VAR. Vamos a seguir revisando preguntas que nos llegan. Esta pregunta que sigue, David, es de un Patreon que no hemos identificado. Perdimos el nombre de quién es, pero quería hacerte la pregunta. Así que nos escriba por el chat la persona que lo escribió, pero perdóname que perdimos el nombre de la persona que nos mandó esta pregunta. Me he venido preguntando, ¿qué hubiera pasado si Ranieri hubiese
sido técnico de la Roma desde el inicio de la temporada? Estadísticamente, ¿en qué posición en la tabla hubiésemos estado? Difícil, ¿no? Pero mejor seguro. Mejor seguro, porque el comienzo de temporada fue de terror. A mí no me gusta hacer estas cosas porque al final tienes que entrar en el campo de los supuestos demasiado. Pero es difícil pensar que hubiera sido peor. Que fuera peor. Claro, pues eso. Exacto. Es difícil pensar que hubiera sido peor. Tu sentido común te hace responder eso. O en el peor de los casos, lo hubiera sacado a Yuri después de la derrota contra la Fiorentina, por ejemplo. Contra la Fiorentina fue una goleada, te traes a Ranieri en ese momento y a lo mejor hubieras tenido 20 días más para trabajar antes y a lo mejor hoy la Roma tuviera más puntos. Puede ser que no. Puede ser que si a lo mejor hubieras tomado, puede ser que si a lo mejor cuando tú dudaste como club, porque acuérdense que hemos hablado varias veces aquí, también con el podcast del despido de Daniele De Rossi, lo pueden escuchar. Cuando la Roma duda, en ese momento en que hacen un preanuncio de la prerrenovación de Daniele De Rossi, hay un periodo de duda de si renovar o no a De Rossi, por cuestiones internas, hubieran elegido a otro entrenador que no hubiera sido Daniele De Rossi, y hubiera sido a lo mejor Ranieri, y hubiera empezado la temporada Claudio Ranieri, probablemente estuviéramos incluso mejor. A lo mejor no, a lo mejor hubiera sido un desastre. Ranieri se faja con los Freaking en agosto, viendo toda la mierda que hizo Lina Zuluaku, perdón por la palabrota, pero quién sabe, ¿no? Pensando en lo específico es que es difícil pensar que hubiera ido peor, sobre todo si miras el paréntesis Juric. Sí, es una pregunta difícil de responder. Yo creo que la forma que tú la estructuraste estuvo bueno, ¿no? Si hubieran Freaking tal vez tomado esa decisión después del partido de la Fiorentina, traerlo, algunos puntos más tuviéramos. Es una pregunta que trae la pregunta un poco más a lo realista, ¿no? Llegan algunas preguntas afuera de nuestros Patreons, David. Esto creo que llegó de Instagram de Juan Ruiz, que está en Argentina, creo. Siempre Juan nos sigue en nuestros live streams que hacemos con Arión de Planeta Roma TV. Amigos, ¿ven que estamos para pelear ambas competiciones? Forza Roma, nos escribe Juan Ruiz. Bueno, creo que eso que ya respuesto lo hemos venido hablando. Sí. Se verá. Se verá lo que pasa en los próximos días. Llegan algunas también preguntas de Twitter, David. Angelo Nazzi nos escribe: mi opinión es que si la Roma pasa a Athletic de Bilbao, gana la Europa League. Y mi pregunta es, manteniendo a este equipo, ¿podemos soñar con un Scudetto? ¡Wow! ¿Cuál sería el técnico ideal para eso? ¡Wow! No le hice un filtro a la pregunta antes, pero fue intensa la pregunta. Ángelo se vino arriba y es bueno, ¿no? Porque está inundado de optimismo y eso es bueno. Pero es difícil, lo sabes. ¿Sabes qué te digo de la pregunta? Que no le hice filtro. ¿Sabes por qué te digo? Porque a mí no me gusta utilizar la palabra palabra que salga de mi boca. Y no le hice ese filtro y la leí. O sea que no muchas veces esa palabra sale de mi boca en ese podcast. O sea que de verdad que te fuiste arriba, Ángelo. Me gusta también. Sí. No, yo realmente, o sea, hay muchas preguntas en el tintero, Ángelo, y realmente es quién será el entrenador de la próxima temporada. Y creo que alguien más también ahí en Twitter nos preguntaba, Joseph Chaukowski. Entrenador ideal para la próxima temporada. Se habla de que los Freaking quieren convencer a Ranieri. No sé. Hoy se habló de eso, salió en el diario de la República. Hoy estamos grabando, que se vaya con su familia, que se tome su té con sus nietos. Ya. Mira, yo te voy a decir, y lo he dicho varias veces ya, creo que lo dije aquí también en el podcast la última vez que lo hablamos, y cuando hablamos de entrenador, porque es inevitable, como hemos dicho antes en este podcast, no hablar del tema del entrenador sabiendo que Ranieri iba a salir. Estamos grabando este podcast al mediodía del martes 11 de marzo. Y en la mañana del 11 de marzo salió por el Diario de la República escrito por Marco Juric, un periodista que trabajó para la redacción de Di Marzio y tal, y tiene ciertas buenas fuentes, a veces un poco, no amarillista, sino un poco melancólico, o no sé, pone un poco de sensaciones ahí cuando escribe.
y decía que los Fredkin estarían buscando seguir con Ranieri. Para mí este tendría que ser un caso de emergencia extrema. No encontramos a nadie, chicos. Ranieri, por favor, te lo ruego, te lo tiramos por el piso, te besamos, Pero estamos te damos muy... la vuelta a ver, al mundo en el yo jet. respondo esto. Estamos muy marzo para eso. ¿Por qué no esperamos que termine la temporada? En junio, julio. Claro. Eso es lo que, no, espérate. A ver. No julio, No está- julio, junio, mayo, digamos, aunque sea mayo, junio. Yo también tarde. Yo creo que, o sea, para terminar con la noticia, se hablaba de esta posibilidad de que los Fredkin están buscando hablar con Ranieri, y yo te digo, para mí sería un caso extremo que no encuentras entrenador. Muy marzo. No, ya, para que un caso extremo que no encuentres entrenador en mayo o en mayo. No encuentras entrenador y le pides por favor Ahora a Ranieri sí, ahí que sí. se quede. Ahí sí, pero muy marzo. Hoy decía un periodista de los que más admiro y de los más fiables que hay, de Filippo Biafra del Tempo, que esta mañana también, 11 de marzo, en Radio Mana Mana Sport, que es la radio, la única radio que escucho hoy en día. La radio oficial del dicho señor sea David paso, Copa. tengo una radio para escuchar los partidos, que es Teleradio Estéreo, todavía escucho Teleradio Estéreo, los partidos narrados, que lo estoy haciendo mucho últimamente porque la electricidad me está castigando, me fustiga mucho el tema eléctrico, y a veces no puedo ver los partidos en vivo, tengo que escucharlos por la radio, lo hago por Teleradio Estéreo, y me informo por Radio Mana Mana Sport, que tienen una parrilla con periodistas muy importantes, programas buenos y tal. Y en esto estaba Filippo Biafra, que decía esta mañana que le preguntaban esto, ¿no? Para terminar de decir lo que tú decías, David, perdón. David escucha los partidos y después los descarga y los ve para recontraanalizarlos. Sí. No sí, solamente sí, los que sí, quieren sí. escucharlos, claro. Para terminar el contexto. Sí. Para más trabajo para mí tengo que descargarlo después, ¿no? Pero bueno, te decía que Filippo Biafra le preguntaban, oye, ¿te resulta que los Fredkin están hablando con Ranieri para renovar? Esto se está diciendo y tal. Le decía, porque ya ellos no están buscando más nadie y son simplemente hablando con Ranieri. Y dice, a mí lo que me resulta es que ellos están trabajando como siempre. Muy tranquilos, muy escondidos, muy en el ostracismo, muy cerrados, sin que nadie lo sepa, buscando un entrenador. Han habido contactos con Gasperini, han habido previo a los acontecimientos de Gasperini a anunciar que probablemente pueda salir del Atalanta, han habido contactos con Farioli, han habido contactos con otros entrenadores, nada concreto, pero se está buscando de una manera como son los Fredkin, en silencio. Nos vamos a enterar como pasó con Mourinho. No será un golpe probablemente a lo Mourinho, pero nos vamos a enterar a eso. Y lo mejor que le puede pasar a la Roma es que Ranieri siga en la Roma como directivo. La Roma necesita un directivo como Ranieri. Llevamos años necesitándolo. Un tipo que siente y padezca por el club, que conozca el negocio, que conozca el ambiente y que además conozca... Y que siente el día a día del vestuario. Exacto, que tiene un feeling con el vestuario, que además ahora va a salir con eso muy reforzado, y además tenga la preferencia de los dueños, que los dueños... Que sea la conexión vestuario-dueños. Exactamente. Y cuando lo contratan los Fredkin a Ranieri es porque pide esto, porque ellos saben que le pueden cumplir ciertas cosas y porque ellos saben que siendo Ranieri, el día que cumplan la más mínima promesa y no lleguen a un acuerdo, se va a ir. Porque Ranieri no le va a aguantar papeletas a nadie a sus 70 y tantos años. No, claro. No se la va a aguantar. No, yo me imagino que los Fredkin entenderán eso. Ranieri dice, quiero a este jugador, los Fredkin no le van a decir, ¿pero por qué? Si no creo que le digan eso. En ese tema no entran. Se hizo una catástrofe los otros días porque dijeron, Ranieri no va a decidir el entrenador de la próxima temporada. Y él explicó en mesa de prensa, y el que pensaba que Ranieri fuera el plenipotenciario para definir el entrenador de la Roma, estaba equivocado. Él le pondrá 2 nombres a Fredkin, a Dan y a Ryan sobre la mesa. Le pondrá sobre la mesa estos nombres que él creerá que son los que más se acordes al proyecto, y ellos decidirán si porque al final son los dueños y son los que pagan. Pasa así en todas las aristas de la vida, ¿entiendes? Pasa con todo, ¿no? Tú vas con el dueño, con el manager, con el dueño de la empresa, el que va a poner la plata, y le dice, oye, mira, esta es mi oferta, un tipo que tú confías mucho, que sabes que tiene las herramientas para resolverlo,
y para darte una buena solución a tu problema, que ese es tu empleado de confianza, que es Ranieri en este y que caso. sabes que está motivado para que las intenciones sean buenas y que sabes que está motivado para eso. Claro. Exacto, no te va a dar una mala solución. Entonces, esto es lo que va a pasar, ¿no? Ranieri le va a poner unos perfiles a los Freckie en la mesa y ellos decidirán. Yo no creo que muchos, uno, dos, máximo 3 nombres, no creo que le ponga exacto, más. Él habló con Farioli, él habló con Gasperini antes, probablemente en finales de 2024, y algún otro más. Nos enteraremos cuando nos enteraremos. Pero de que están trabajando en eso, están trabajando en eso. Yo no le daría continuidad a Ranieri. Y para ganar un Scudetto, que era la pregunta, déjalo, que se tome su té. Que era la pregunta de Angelo. O sea, esta Roma necesita... y Ranieri lo fue claro. Y hoy estamos hablando, que nos ha pasado, entre tanta conversación, ha renovado a Leandro Paredes, porque Ranieri está marcando los acordes y los pilares de la Roma del futuro. Marcó 3: Dybala, Leandro Paredes y Mats Hummels. Paredes ha renovado, así que si Paredes ha renovado, Dybala va a renovar, muy probablemente porque tienen condiciones contractuales muy similares en cuanto a renovaciones automáticas. Ahí puso un comentario de Dybala cuando en el post de Paredes que renovó con la Roma, puso un comentario de Dybala y con la carita con corazoncitos, como que le encantó que renovara. Esto prácticamente indica que si renovó Paredes va a renovar Dybala. Luego el caso de Mats Hummels es un tema de cómo él se siente, del físico, está lejos de su familia, extraña a su hijo, es normal, tiene cierta edad. A mí me encanta, como ser humano y como profesional me encanta, a veces no estoy siempre de acuerdo con él en algunas cosas para cómo la comunica, pero creo que es un profesional de 10 y es un líder de vestuario. Estos fueron los 3 que marcó Ranieri para apuntalar la Roma del futuro o construir alrededor de esta gente dentro del vestuario, y luego se verá con el entrenador que venga y tal. Ya ha habido una renovación, una casi renovación, que es la de Dybala, luego se vendrá la de Villar, que a nivel económico es la más complicada. Se ha renovado a Pisili, se renovaron a 2 chicos de la cantera, Manini y Romano. No se pudo hacer con Marín, el joven arquero, porque hubo otras cuestiones con él a nivel del desastre que hizo Lina Zuloku, pero se está trabajando en renovar y se está trabajando en pensar en la próxima temporada. Tenemos que esperar un poco tiempo más. Yo creo, como con lo que tú decías antes, Sam, yo creo que la fecha máxima o tope debería ser mediados de abril. Mediados de abril la Roma tiene que tener ya definido, tope te pongo yo, queda grabado 15 de abril, la Roma tiene que saber la primera quincena de abril quién será el entrenador de la próxima temporada. Sí, me parece. Yo mencionaba junio, julio. Julio es demasiado, ¿no? Pero inclusive julio se ve tarde. Julio, no. Te estoy diciendo que el 25 de abril es tarde. Claro, bueno. El 25 de abril es tarde. Yo creo que ya mayo ya es un poco tarde. Ya estás contra el mayo, ya estás contra el tiempo. Ya estás contra el tiempo. Exactamente. Sí, porque la temporada termina a finales de mayo y hay que empezar a planearla ahí nomás. David, vamos a escuchar. Dime. Exacto. Sí, no, a eso. Sí, vamos a escuchar a nuestro querido Santi Boix, que nos escribe, que nos manda un audio desde España. Sé que para siempre ocupado y no tiene mucho tiempo, pero se ha tomado el tiempo de mandarnos un audio para mandarnos su visión de cuál es la que él piensa es la mayor virtud futbolística del equipo ahora mismo y si él dejaría a Ranieri un año más en el banquillo de la Roma. Para estar a tono con la conversación. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, encantado de saludaros de nuevo a vosotros y a toda la audiencia de Planeta Roma. Y sobre la pregunta que me hacéis, ¿cuál es la mayor virtud de este equipo? Bien, yo considero que Ranieri lo que ha hecho ha sido poner negro sobre blanco, centrarse en dotar de solvencia al equipo y creo que lo ha hecho de una forma muy determinada. En un inicio veíamos un inicio con Ranieri, hago referencia, veíamos un equipo que presionaba más tras pérdida, que iba más a campo rival, que defendía con más metros la espalda de la defensa. Y poco a poco esto lo ha ido modulando de tal forma de que el bloque defensivo tiende a ser bastante medio, no presiona nunca de forma muy alta al rival, ni sin salida ni tras pérdida. Y lo que ha hecho ha sido protegerse.
Si tenemos en cuenta la situación que ha vivido la Roma esta temporada, acabará con unos ratios superiores a la temporada pasada en cuanto a disparos a puerta recibidos. Afortunadamente, también es ligeramente superior el porcentaje de paradas hechas por Svilar y eso nos debe tranquilizar y congratular. Pero bueno, yo creo que ya las estadísticas ya han sido muy maquilladas por Ranieri. No estuvo al frente del equipo en los 3 primeros meses de competición, pero creo que ya lleva el suficiente tiempo como para que esas estadísticas, si bien es cierto no son 100% suyas, se quedan bastante maquilladas por su labor. Y haciendo caso a esas o yendo un poquito más a ese detalle, podemos encontrar un equipo que chuta a portería el mismo porcentaje de ocasiones o el mismo ratio de ocasiones estadísticamente hablando en cuanto a los 90 minutos de un partido, en cuanto al total. Sin embargo, genera menos ocasiones. Con Daniele De Rossi se era bastante más proactivo, se era bastante más generador de juego y de volumen ofensivo. Con Ranieri lo está siendo menos el equipo. Como os decía antes, el equipo está un poquito más echado atrás, defendiendo un poquito más atrás. Intenta conceder menos, pero sobre todo también llega a generar menos ocasiones de peligro. La parte positiva de todo ello es que lo que no ha disminuido han sido los ratios de goles. ¿Está generando menos? Sí. ¿Cómo lo podemos ver? Con los goles esperados. Los goles esperados en la temporada pasada estaban en torno a 10 puntos por encima del actual. Si hacemos el cálculo de goles menos ocasiones, en la temporada pasada el dato también era muy superior al de este. Estamos hablando de un equipo que genera menos ocasiones de gol, pero que aprovecha más las que tiene. Y bueno, quizás por ahí ver que en Empoli tuvimos 2 postes en el primer tiempo, que el equipo también es capaz de llegar, pero lo importante es que acabe marcando un gol más que el rival. Y teniendo en cuenta el inicio terrorífico de temporada, creo que es una parte muy positiva el acabar con esto. Creo que es una base de la que hay que crecer. También es una base muy importante que los jugadores que han llegado a esta temporada o entre el invierno pasado, este verano y el invierno último, hay jugadores que están sumando como recursos de plantilla, sea Baldanzi, sea Salah, Edin, que creo que puede darle más descanso a Angelino del que le está dando. David Range me parece un fichaje muy acertado. Obviamente, y lo conocéis todos los que me habéis escuchado en el podcast mucho tiempo, Manu Koné más de lo mismo. Nos permite que Cristante recupere lesiones y que incluso recupere un nivel superior al que estaba mostrando, obviamente, esta temporada y el final de la pasada, después de tantísimos minutos. Con lo que tenemos recursos en plantilla y tenemos un juego parco, pero efectivo, que a la fin es lo que nos interesa. Sobre la segunda pregunta, si considero que Ranieri debe seguir o no como entrenador, yo creo que no. Y lo pienso de verdad. Creo que hay que felicitarse de tener a Ranieri en el club y que tenga un cargo directivo, que tenga una voz y un voto. Y ojalá siga siendo siempre así. La gente del club que es buena la debemos tener dentro del club. Y Ranieri creo que debe estar ahí. Y por lo tanto debe tener su decisión, su peso en la elección del próximo entrenador. Ranieri es un entrenador, es un técnico que nos ha sacado de la unidad de cuidados intensivos y no solo nos ha llevado a planta, sino que después de planta nos ha sacado del hospital. Y es una maravilla. Y hay que estar eternamente agradecidos a ello. Sin embargo, creo que el trabajo de Ranieri ya no da para más, ya no da para elevar el nivel competitivo de este equipo. Ojalá para estar en competición europea la próxima temporada. Pero creo que ese próximo trabajo ya debe ser de otro técnico, de otro entrenador, y confío también en el criterio de Ranieri para que su peso y su opinión valga muchísimo en esa elección que comento. Nada, chicos, como os decía al principio, encantado. Un saludo a todos. Forza Roma. Mil gracias a Santi Frigieri. Santi y Maxi. Yo sé que tenemos que tener a Maxi por acá. Mil gracias a Santi Boix, guión abajo es como lo encuentran. Y bueno, también saludos a Maxi Frigieri. Los mezclé a los dos, David. No, pero gracias. Gran aporte, como siempre, a nuestro querido Santi. Santi Boix, guión abajo es como lo encuentran en X o en Twitter.
Nos hemos extendido, vamos a 1 hora y un poco más, 1 hora y 15, un poco más de 1 hora y 20, un poco más de episodio. No sé, hemos hablado bastantes temas. Algo más que se quedó en el tintero. Yo sé que con la Roma siempre hay muchísimo para hablar. Sí, hablar un poquito del partido contra el Bilbao. Como decíamos, vamos a tener la suerte de tener a nuestro querido Alex Muría en la grada de prensa. Y ya te dijo Alex qué piensa hacer, porque sé que va a estar unas horas antes ahí afuera. Sé que no se puede tomar videos, no se puede hacer dentro del estadio. La UEFA no permite tomar videos ni eso, pero sí va a tomar fotos. Exacto. Y esperemos que alguna declaración saquen ahí en la zona mixta, ¿no? Sí. Esperemos que va a estar en zona mixta seguramente. Y podrá hablar. Y va a estar en conferencia de prensa también. Sí, vamos a ver si Sembuye quiere hacer alguna preguntilla ahí en mesa de prensa. Y tenemos que organizarnos. Y yo creo que, como te decía, vamos a hablar un poquito del partido contra el Bilbao. Y que quería preguntarte a ti, ¿cuál es tu mayor miedo para este partido contra el Athletic? Mi peor miedo es que nos metan un gol tempranero, que nos altere y nos perturbe. Comenzamos el partido bien, como una Roma sólida como la que viene. Pasan los minutos, que el equipo, ellos empiecen a desesperarse, a tal vez romper líneas y ahí es donde podamos aprovechar nosotros concentrados. Un miedo es que nos meta un gol tempranero, sí, y que cambie la sensación de la llave, ¿no? Yo creo que sí, eso es una buena respuesta. Yo realmente también tengo miedo, para agregar a los miedos, tengo miedo que la Roma no concretice, porque la Roma es un equipo que tiene buen volumen de juego, pero no está concretizando. Esperemos que sea el día de Artem, que sea el día de Dybala, que puedan ver puertas en las oportunidades que tengan, que no van a haber muchas en San Mamés. Es un partido de vida o muerte. En la Haces final, un gol y se la pones bien difícil al Bilbao, marcando un gol. Exactamente, va a ser un partido difícil en un estadio que va a ser el que va a albergar la final. El Bilbao quiere estar en esa final, así que va a ser una batalla a vida o muerte. Ellos empataron este fin de semana, creo que fue contra el Mallorca de visita, y ellos tienen mucha presión. Tienen la presión esta de querer jugar la final en su casa, tienen la presión del resultado abajo, de tener que remontar, y tienen presión. Yo creo que esto también puede jugar a favor nuestro. Pero yo creo que lo que tú decías, hay que tener cuidado con un gol tempranero y hay que tener cuidado con no hacer los goles que produce la Roma, porque en el partido del Olímpico, en el primer tiempo la Roma fue superior y pudo haber hecho más goles. La de Dybala, la de Dobby que se resbala, eran oportunidades muy claras, y en el segundo tiempo también hubo oportunidades claras. Probablemente se niveló un poquito más, pero sí igual tuvimos oportunidades, sí. Exacto, yo creo que la Roma pudo haber tenido un marcador más holgado para el viaje a Bilbao, y yo creo que ese es mi mayor miedo, ¿no? Habrá que ver el 11, que no va a estar Celik, habrá que ver cómo define la cadena de derecha de Claudio Ranieri. Yo creo que va a ser Mancini por derecha, con Hummel por ahí. No veo a Salemaker siendo titular inicialmente, que no lo ha venido siendo en los últimos partidos, lo ha utilizado muy bien. Yo creo que en este momento es un mejor revulsivo para el contexto en que estamos. Yo creo que en otros partidos con más espacio, por ejemplo, el fin de semana contra el Cagliari y tal, pudiera aportar mucho más. Salemaker va a ser pieza importante de cuando hagamos el balance de la temporada, David. Sí, va a ser un nombre que yo creo que hasta ahora sí. Es un nombre que vamos a mencionar bastante, sí. Con mérito propio se lo ha ganado. Un balance de temporada que no hicimos para el 2024 porque no nos daba para hacerlo. Porque no hicimos el resumen del año. No hicimos el resumen balance de temporada, sí hicimos. De la temporada, sí. El resumen fue el resumen del año era aquí venir a darse, autoflagelarse, a darse puñaladas en el pecho ahí, sadomasoquismo puro, porque después del año 2024 que tuvimos, por favor. Era más bonito darse cabezazos contra la pared, ¿sí o no? Sí, claro, sí. La gente me dice, no, porque es un poco terapia de grupo. Sí, terapia de grupo, lo hacemos todo en un bar, nos compramos unas cuantas cervezas, un asado, y oye, riquísimo, hacemos eso, pero aquí sobrio, hora y media. No, tío, no, gracias, me pasa. Realmente. No, claro, es verdad. Eso, 2024, eso ya explica el 2024 que tuvimos, ¿no? Sí, no fue nada lindo para recordar. David, bueno, esperemos que
salir triunfales del nuevo San Mamés. Este juego es una atmósfera durísima el estadio. Es una buena atmósfera, es un estadio bullero. Hay que mencionar el Olímpico, cómo se vio también el jueves pasado, David. A mí me tocó ver el partido de un lounge, de un VIP lounge en un aeropuerto, porque estaba tomando el viaje de regreso. Lo tuve que ver felizmente estaban pasándolo y no, las banderitas y las banderolas, David, hubiera dado mi vida por estar en el Olímpico ese día. Hubiera dado mi vida por estar en el Olímpico ese día. Yo he estado en el Olímpico, pero no se vio así, David. Lo que vimos el jueves pasado fue de aplaudir. Sí, fue y tengo un par de amigos que estuvieron ahí y me dijeron que las entradas estaban 45 euros, no estaban tan exorbitantes como son en otros lugares. No, hay una política de precios que los Freaking han instaurado, que ha sido sin duda uno de los punch de los Freaking para retomar el público, para llevar el público al Olímpico, que con la época Palota se había perdido muchísimo. Siempre hago la anécdota del derby que vio nuestro querido Santi Boy, que lo tuvimos hoy aquí, que vio un derby con entonces 30.000 personas, 35.000 personas. No, David, te digo un ejemplo mío. Justo yo estuve el Facebook me recordó, yo un 7 de marzo, aparentemente del 2018, estaba en el Olímpico. Y tuve una foto que yo posteé ahí de yo cartando Roma en el Olímpico, que le ganamos al Torino, creo que fue 3-0, creo que fue por ahí, marzo 2018, creo. Y el Olímpico, como tú dices, 30.000 personas, 20 y algo mil personas. O sea, de lo que es, del video que yo me veo a lo que es ahora, es increíble. Parecemos la Lazio, ¿me entiendes? La Lazio es así. Exacto, todavía. No, está peor. Creo que fueron 6.000 los que fueron el partido del lunes contra el Lazio Udinese. El peor que los asientos del Olímpico son azules. Ellos van con camiseta azul, por eso estuvieron vacíos, ¿saben? Y te iba a decir, entonces, y esto ha sido uno de los puntos de los Freaking, ¿no? Con políticas de precios para los abonados y tal, muy moderna, han cambiado el ticketing y tal. Entonces, yo creo que fue también un poco volver en el tiempo, porque este tipo de coreografías y tal se hacía en los años 80. Y fue muy, muy bonito el estadio, realmente muy bonito. Yo decía en el grupo de Patreon, y yo nunca he ido al Olímpico, y yo creo que si hubiera estado en el Olímpico viviendo ese gol de Chomo en el final, hubiera salido en las noticias por no algo muy bonito, porque no hubiera aguantado la emoción, porque realmente fue emocionante. Yo lo escuché por la radio inicialmente, después lo pude ver, como siempre digo, lo descargué y tal, y fue realmente emocionante escuchar siempre esa previa del partido hermoso. No, sí, estuvo increíble. La verdad que estuvo como no lo había, y eso que el Olímpico nos ha dado buenas coreografías, pero con las banderas, David, estuvo varias cuentas por el lado del mundo, fue viral en redes sociales. Como estuvo. Sí, salió en todo el mundo. Es un buen marketing. El futbolero sabe el futbolero profundo que tal vez no siga la liga italiana, la Roma, sabe que el Roma son pasionales, pero no entienden el contexto como nosotros que seguimos, estamos metidos aquí siguiendo el fútbol italiano y la Roma el día a día, ¿no? Mucha gente no entiende el contexto y le sorprende ver esa exposición. La verdad que es buena, siempre es buena. David, ¿algo más para ir antes de ir cerrando este episodio? Estamos acercándonos a la hora y media. Darle gracias a todos por escucharnos, por estar, por compartir con nosotros siempre este pequeño espacio, seguirnos en todas las redes sociales. Repetimos, va a estar Alex Murilla en la grada del San Mamés para el partido, vamos a cubrirlo, vamos a tener material, vamos a seguir estando aquí, la web va a estar pronto funcional, esperemos que lo más pronto posible, y nada, aquí estamos, siempre Planeta Roma seguirá, y esperemos que cada vez mejor y con mejores condiciones para seguir escuchando este material que sé que ustedes lo agradecen siempre. Sí, nosotros siempre con las fuerzas, no siempre con la disponibilidad, pero siempre las ganas siempre se están ahí, eso siempre. Por aquí vamos cerrando el episodio, esperando con ansias el material y lo que pueda sacar Alex este jueves en el nuevo San Mamés. Y más que todo esperando un resultado positivo y terminar el jueves de una manera de sentirnos bien, terminar el jueves y estar en la siguiente ronda europea para seguir nuestro camino. Porque, y no me gusta decirlo muy temprano, pero tengo una revancha con esa final, con ese torneo. Así que
poco a poco, como yo lo vengo diciendo desde enero, cuando estábamos fuera de todo y el equipo tenía más o menos y algunos partidos sí y no, pero daba señas de mejoría con Ranieri partido a partido. Ahora más que nunca, partido a partido, porque se vienen rivales importantes. Vamos a salir del Cagliari, ahora el Lecce, un parón FIFA por ahí, pero después se vienen rivales importantes, partido a partido. Vamos a tratar de clasificar y seguir peleando a ver dónde terminamos a finales de temporada y a ver dónde estamos. Ese final push va a ser interesante. La Roma nos ha hecho emocionarnos para este final push de temporada. Eso es más de lo que podíamos pedir a comienzos de este 2025, hace 3 meses atrás. Así que por aquí vamos cerrando este episodio, siempre con vibras positivas y como siempre, lo más importante, Forza Roma. Chao.